O Concello de Vilanova presume das súas sendas peonís. Para poñelas en valor son conscientes de que teñen que estar en perfectas condicións. Por elo, o Goberno municipal está levando a cabo unha intervención nos terreos máis próximos á pasarela do Terrón. Lo más importante para mí sigue siendo la compra de ese terreno que nos permitió abrir el Terrón a los vecinos. Y lo siguiente es eso, adecuar toda esta zona, que es lo que estábamos esperando, y preparar un parque para disfrutar pegado al centro del pueblo y a la zona de hostelería y de todo para de cara al verano. Dende o Concello sinalan que a ruta é moi utilizada polos veciños tanto en verán como en inverno. Por iso, estes traballos mellorarán a comodidade da veciñanza de Vilanova. Hombre, como lo está beneficiando ahora, sabéis que es un sitio que se ha vuelto muy querido para pasear, que ahora mismo lloviendo está paseando gente, figuraron lo que hay aquí en primavera y en verano. Es una mejora importante porque además va a permitir que con el parque biosaludable se haga deporte y se disfrute de la naturaleza. Y yo creo que es lo que se pretende. Y lo hacemos para los vecinos de Vilanova, pero no se nos escapa que aquí viene a disfrutar de esto gente de toda la comarca y visitantes del verano de todos lados. A senda que será mellorada forma parte do Camiño de Santiago, unha ruta de gran importancia turística para o Concello. Por elo, o Goberno continuará realizando diferentes melloras. Después de todos los inviernos y de cara a primavera vamos a reparar todas las sendas del municipio. Le damos siempre un lavado de cara. Aquí hay que sustituir la madera que ya lleva sus años y la madera sufrió y ahí desapareció prácticamente. Vamos a reparar toda la senda del Terrón y las otras sendas del municipio. Siempre lo hacemos de cara a primavera y este año mucho más porque estamos deseando que la gente salga, recupere la libertad y disfrute, que la gente pueda libremente ir a todos los sitios y disfrutar de lo que es la naturaleza y de nuestro pueblo. A obra ten un custo de 20.000 euros e a previsión é que estea rematada en 2 semanas.